¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles un convito de masa y martillos calidad Robust. La verdad que es una herramienta muy útil, muy versátil, muy resistente. Estas herramientas, si bien se compraron hace poco, ya tienen un par de obras encima y verdaderamente no se marcaron ni se abollaron ni nada siquiera. Están hechas en un muy buen acero, debe ser un grado bastante particular porque la verdad no se abollan ni se marcan, ni se parten. El cabo o mango, como le quieran llamar, está hecho de una muy buena madera, o sea, calculo que es nogal. Bueno, los martillos la verdad que están muy bien balanceados, el golpe es exacto. La verdad estoy muy conforme con la calidad de estos martillos. Pero bueno, quería mostrarles que yo, como digo siempre, a Robust lo sigo desde el año 2003. Quería mostrarles esta masa, que es igual a esta. Son las dos de 1,5 kg, vamos a correr los martillos. Son las dos de 1,5 kg, nada más que esta la compré en el año 2010. Como pueden ver, esta silla tiene obras encima, trabajos encima, y sigue conservando su cabo original. No tiene abolladuras, no tiene marcas graves. Lo único que los que me conocen, los que me siguen, saben que yo, bueno, hago mecánica a nivel hobby, construcción. Las masas que utilizo en lo que es construcción, las uso netamente para eso. Y las que uso para hacer mecánica, en autos, motos y demás, son masas que uso para mecánica. ¿Por qué? Porque se engrasan los cabos, no queda bueno. No queda bueno ir a un domicilio con una masa completamente engrasada. Igual, de todas formas, soy un tipo que cree que las cosas no se desarman a masazos. Para eso existen extractores. Pero bueno, yo me dedico a la Escupe Torino y en autos de la década del 70, bueno, 80, a veces hay que pegar algún golpe. Y ojalá uno pudiera tener todos los extractores como para desarmar las cosas sin martillarlas, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de utilizarlas para lo que es su función. Las masas se usan para picar y tengo de varias medidas. No es lo mismo picar hormigón que picar un reboque de cal. Bueno, eso lo sabe cualquiera, estás diciendo obviedades, Tano. Pero siempre que tuve algún muchachito trabajando que recién empezaba, por ahí agarraba una masita de 1,1,4 kg para picar hormigón, le pegaba 200 martillazos y no sacaba ni siquiera una piedrita. Entonces está gastando el cortafierro y está gastando la masa al divino botón. Así que bueno, espero que les sirva el dato. Quien esté pensando o dudando en comprar la masa calidad Robust, yo la recomiendo. Esta tiene 11 años al servicio, verdaderamente no está marcada, no está dañada y sigue trabajando como el primer día. Así que bueno, les mando un saludo y espero les sirva.